Bueno, buenas tardes ya. Si les parece, vamos a empezar con esta segunda mesa redonda, en la que, como decía el doctor Julio Tudela, pues tenemos investigadores de pipeta, ¿no? De investigadores que están trabajando pues ya con la investigación de primera línea, de primera mano en el laboratorio, ¿vale? Voy a presentar a la doctora Núria Montserrat, pero bueno, antes quería hacer un comentario en relación con los dos ponentes, y es que no es incompatible, después de ver sus currículum, la juventud con tener unos currículums extraordinarios, o sea que bien, ahora lo podrán comprobar, ¿no? La doctora Núria Montserrat es profesora de investigación del ICREA y jefa de grupo en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, ¿no? Ha recibido diversos premios de investigación, tanto básicos como más biomédicos. Se la considera pues pionera a nivel internacional en la reprogramación y diferenciación de células madre pluripotentes, y también en el campo que tal vez hoy nos va a hablar más, es el de los organoides. Ha realizado numerosas presentaciones en diferentes foros científicos, a destacar el Foro Económico Mundial en China en el año 2019. Además, es divulgadora científica y compagina su trayectoria de investigación científica también con la gestión en el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, donde ha trabajado con el prestigioso científico Juan Carlos Izpisua, y ha sido también seleccionada desde el año 2020 en procesos competitivos por el Instituto de Salud Carlos III para coordinar la Plataforma Nacional de Biomodelos y Biobancos del Instituto. Ha sido esta investigación en organoides, ha sido reconocida por el Consejo de Europa, el Consejo Europeo de Investigación, con ayudas muy importantes, y fue seleccionada, fruto de esta actividad y de este prestigio profesional, como miembro de un grupo internacional de investigadores, juristas y bioéticos para la revisión de las directrices para la investigación y la traslación clínica de células madre de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre. Esto yo creo que es también un elemento muy importante de su currículum, porque aquí se dirimen cuestiones bioéticas muy interesantes, ¿no? Que a lo mejor luego pues podemos comentarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Núria Montserrat, y adelante con la presentación. Ahondar, ¿no?, en el trabajo que hacemos en el laboratorio y también en el contexto de la plataforma de biomodelos y biobancos a nivel estatal, en el uso de un tipo de célula muy específica, que son las células madre pluripotentes, y también cómo impacta la bioingeniería en el hecho de que podamos manipular estas células a nivel celular y a nivel también epigenético y molecular para comprender mejor cómo se forman los tejidos y de esta manera poder entender procesos como la enfermedad humana. Y por último daremos algunas pinceladas acerca de qué consideraciones ético-legales han venido aconteciendo en los últimos 20 años desde que se describió que se podía trabajar en el laboratorio con este tipo de células. Aquí en esta diapositiva realmente me voy a ir todavía un paso más atrás, porque siempre nos gusta traer un poco una aportación histórica y filosófica de la investigación que hacemos en el laboratorio. Ustedes ven aquí este pájaro de color azul, que en la mitología egipcia se denominaba Venu. Este ser, este pájaro mitológico, tenía pues un fin que era el restablecer la fertilidad en las tierras del Nilo. Posteriormente, este mismo ser, en la mitología griega, probablemente lo conozcan, es el ave fénix, que tiene esta capacidad de regenerar, y los griegos, de hecho, tenían varios mitos, varios seres, Prometeo también, ¿verdad?, que tenía esta capacidad, pues bueno, de que el infortunio, ¿no?, de que una ave cada noche
pues le molestaba o le picoteaba el hígado y al día siguiente regeneraba. La medicina regenerativa, si vamos al momento actual, tiene como fin restablecer, restaurar células de nuestros tejidos que bien han perdido la función en el transcurso del envejecimiento o de la enfermedad, y por ello en el laboratorio utilizamos diferentes tipos de modelos animales para intentar entender procesos tan fascinantes como, por ejemplo, cómo se forma el riñón en humanos. Esta fotografía que ustedes ven aquí pues es una diapositiva que ilustra cómo es una nefrona, la unidad funcional del riñón, pero realmente podemos pensar que podemos generar este tipo de estructuras en el laboratorio a partir de algún tipo de células. Pues las células madre pluripotentes, que son unas células de las cuales ya hemos hablado anteriormente, tienen esta capacidad de dar lugar a los más de 200 tipos de células que tenemos en nuestro organismo. En el laboratorio las podemos generar de manera artificial mediante un proceso que se denomina reprogramación somática, mediante el cual podemos transformar, poner a cero, hacer ese reset epigenético que comentaba el doctor Franco, y transformar una célula somática adulta, como un fibroblasto, en células que se llaman células madre de pluripotencia inducida. Y en el laboratorio hemos entendido cómo llevar a cabo esta diferenciación, o bien imagínense las células en cultivo, en una placa de cultivo sobre plástico, o bien generando las diferenciaciones en 3 dimensiones. Lo que ustedes ven aquí son lo que denominamos cuerpos embrionarios, que no son más que esferas, que generamos mediante un proceso enzimático. Levantamos las células, las ponemos en suspensión y podemos arrastrar el cultivo o bien en suspensión o utilizando sistemas, por ejemplo, en 2 dimensiones. Haciendo este tipo de transformación en la placa de cultivo, en los últimos 10 años hemos empezado a hablar de los denominados organoides o miniórganos. ¿Y qué son estos miniórganos que generamos en el laboratorio? Cuando los generamos a partir de células madre pluripotentes, estamos hablando de estructuras micrométricas o que tienen incluso hasta centímetros que recapitulan el órgano que estamos intentando estudiar en la placa de cultivo. Ustedes ven aquí diferentes micrografías para un organoide de cerebro, un organoide de riñón, un organoide intestinal, un organoide retiniano. Y en estas estructuras tridimensionales, las células además se disponen a nivel arquitectónico, morfológico, tal y como lo hacen en el órgano que estamos intentando emular. Y algo que resulta muy interesante para aplicaciones en medicina de precisión es que además las células en este contexto son capaces de recapitular funciones que nos interesa comprender, porque si queremos modelar una patología tenemos que ser capaces de ver una disfunción en un contexto afectado y una recuperación de función en un contexto sano. En el laboratorio, y no hemos sido los únicos en el mundo, por supuesto, hemos generado diferentes tipos de células a partir de ese tipo de células madre pluripotentes. Y hoy en día contamos con diferentes procedimientos, como si fuesen protocolos de cocina, que nos ayudan a empujar la diferenciación de una célula totalmente indiferenciada, que tiene este potencial inherente de ser diferenciada a cualquier tipo de célula de nuestro organismo, para generar células que se parecen a cardiomiocitos, al epitelio retiniano de la retina o a las células madre de la musculatura. En el laboratorio, como les comentaba, trabajamos con diferentes en diferentes linajes o células de diferentes linajes. En este caso les queríamos ilustrar pues, la posibilidad de generar microórganos o microorganoides de la estirpe del riñón. En 16 días podemos generar estructuras tridimensionales que contienen cientos a miles de estructuras parecidas a esa nefrona que les he enseñado en la segunda diapositiva. Es decir, podemos en 16 días utilizar factores en el medio de cultivo que van a empezar a empujar esta diferenciación y hacer que las células se vayan especificando al linaje del riñón y posteriormente generar estas estructuras que todavía son micrométricas, pero que nos han enseñado a entender in vitro cómo se formaría una nefrona, por ejemplo, en humanos. Continuando con procesos muy fundamentales, ¿no?, de entender la biología, por ejemplo, de este tipo de células, hemos empezado a trabajar en casos de uso en los cuales pudiésemos poner nuestra tecnología al servicio de entender una patología humana. En el caso o en el momento de la pandemia, comprendimos que además nuestros microriñones expresaban la puerta de entrada del virus SARS-CoV-2, que se denomina AC2, y esto nos llevó a establecer ciertas colaboraciones en las cuales pudimos testar incluso pues cómo los mini órganos, no únicamente los microriñones, también hicimos microvasos endoteliales o también pulmones en la placa de cultivo. Pudimos hacer testado cribado de drogas, que en su momento pudimos incluso probar en pacientes con COVID-19 y fueron efectivas, o también hacer un reposicionamiento de drogas que se habían utilizado para otro tipo de patologías, por ejemplo, como la fibrosis pulmonar,
para intentar aplacar o disminuir, como ustedes ven aquí, la infección que se produce por parte del virus SARS-CoV-2. Además, en el transcurso de la COVID, incluso hoy en día, tenemos otro tipo de cuestiones, como desgraciadamente el efecto de la COVID persistente, y continuamos trabajando con los microrriñones, en este caso, para entender el impacto de la infección producida por SARS-CoV-2 en pacientes, por ejemplo, con nefropatía diabética o diabetes tipo 2. Otros casos de uso a los que nos hemos enfrentado o los que hemos querido poner en valor ha sido el utilizar organoides cardíacos que podemos generar en el laboratorio a partir de ese tipo de células madre pluripotentes para poder entender pues, cómo se forman en este sentido las cardiomiocitos, que son las células que laten en nuestro corazón, y también cómo se asemblan entre ellas estas células para dar lugar al latido embrionario y posteriormente a la formación del miocardio. Creo que no tengo mucho más que añadir a las primeras dos presentaciones. Hemos tenido dos ponencias magistrales en cuanto a diferentes herramientas genéticas y el ponente que me va a proceder pues va a comentar también acerca de ellas, pero sí que quiero comentar con ustedes que este tipo de células, las células madre pluripotentes, por su biología, son unas células que son muy fáciles de manipular, se pueden someter a grandes presiones en cultivo, las podemos cultivar de una manera que raramente podemos cultivar, por ejemplo, fibroblastos dermales o células de la sangre. Tienen una capacidad, como les comentaba, inherente de proliferar y de mantener esa capacidad de pluripotencia, y esto ha hecho que hayan sido pues sujetas a todas las tecnologías que se han ido publicando, ¿no? Es decir, cuando surgió la tecnología, por ejemplo, de los zinc finger o las TALEN, pues las células madre pluripotentes fueron uno de los tipos celulares en las que se probaron estas técnicas, y hoy en día con CRISPR tenemos muchísimos ejemplos en los que hemos demostrado que podemos manipular el genoma de estas células. En el laboratorio hemos insertado estas tijeras genéticas en un locus del genoma que es denominado un locus seguro, es un locus que se denomina ABBS1, y esto nos permite controlar la expresión de esta tijera genética cuando la enfrentamos al tratamiento de un componente que se llama doxiciclina. Ustedes ven aquí varios histogramas, varias barras de colores, y aquí lo que queremos ilustrar es algo que se ha comentado previamente, y es que podemos efectuar modificaciones genéticas o bien para cambiar la pauta de lectura y en este caso para generar proteínas disfuncionales. ¿Y esto por qué lo queremos hacer? Porque lo que queremos entender es, pues bajo el efecto de esas proteínas que no funcionan o introduciendo mutaciones específicas de pacientes, intentar utilizar estos mini órganos para modelar o entender el fenotipo de esa enfermedad, por supuesto, in vitro, en la placa de cultivo, a nivel celular. Aquí ustedes ven el esquema de cómo es este locus, este sitio en el genoma. Simplemente lo que queremos ilustrar aquí es el potencial de estas herramientas in vitro, por supuesto, dado que a partir de un tipo de célula muy concreto podemos modificar su genoma, insertar las tijeras genéticas y empezar a formular estas preguntas. Y aquí ustedes ven diferentes ejemplos, por ejemplo, un organoide de riñón que denominamos control, dado que no ha sido sujeto a esta modificación genética, está plenamente equipado, y tienen ustedes que creerme con estos colores, aquí lo que estamos tiñendo o poniendo en valor es que está conformado por cientos de nefronas, estructuras que se parecen a la nefrona humana, y como ustedes pueden ver aquí, un organoide que es defectivo, en este caso para una proteína muy concreta que se llama VT1, que es un gen que está mutado en un carcinoma muy prevalente en niños, que es un carcinoma que se denomina Wills tumor, cómo no se forman este tipo de estructuras al cabo de 16 días. También podemos incluso manipular el genoma para entender la función de un gen, y para ello podemos incorporar moléculas de fluorescencia en pauta de lectura con ese gen que queremos estudiar. Si no conocemos un gen qué función tiene, tenemos que interrogar acerca de él. Podemos poner estos fluorocromos que nos van a permitir ver cuándo este gen se empieza a expresar y cuándo se apaga. Dos conceptos que también hemos estado escuchando previamente. Y aquí ustedes ven en este caso un tipo de organoides que hemos generado del sistema colector renal, y ustedes ven aquí que es de color rojo, dado que hemos podido manipular el genoma de estas células. Y lo mismo, por ejemplo, para organoides cardíacos, que son rojos, porque la miosina cardíaca en este caso pues está emitiendo esta fluorescencia de color rojo
cuando incidimos con la luz correcta en el microscopio. Podemos también formular otro tipo de preguntas y también ahondar en cuestiones que nos resultan muy interesantes en el contexto de patologías raras. No tengo tiempo de explicarles hoy aquí, pero tenemos diferentes proyectos en el laboratorio y podemos generar estas células iPS, células reprogramadas, a partir de muestras como por ejemplo fibroblastos, que ya contienen estas mutaciones que son causantes de una patología rara, y podemos diferenciar las células o a organoides de retina o organoides de riñón y comparar estos cambios que se producen en las células bajo o debido al impacto de una mutación en concreto. Algo que también se ha trabajado en el campo, pero yo les ilustro aquí ejemplos que hacemos en el laboratorio, son las aplicaciones o casos de uso en impresión 3D. Podemos utilizar materiales sintéticos que van a copiar o emular no únicamente la composición de la matriz extracelular del tejido, sino también propiedades físicas como la dureza, como la viscoelasticidad. ¿Y todo ello para qué? Pues para que podamos poner las células en un contexto biofísico que nos ayude todavía a diferenciarlas mejor en las 3 dimensiones. Aquí simplemente ilustramos, pues ustedes ven aquí una aguja, una cabeza, es una impresora de tipo de extrusión en la que aplicamos presión, tenemos un diseño y podemos hacer un diseño pues siguiendo el criterio que uno plantee en el laboratorio. Y básicamente aquí lo que les queremos ilustrar en esta fotografía es que podemos generar lo que denominamos biotintas. A partir de órganos o tejidos que podemos decelularizar, nos podemos quedar con esta matriz extracelular que es rica en proteínas, que ustedes probablemente escuchan, ¿no?, los anuncios, ¿no?, elastina, colágeno, pues todo ese tipo de proteínas que son proteínas estructurales que dan forma al órgano, además tienen una función muy concreta, dado que el remodelado de esta camisa de proteínas también cambia durante el envejecimiento y en el contexto, por ejemplo, de la enfermedad. Utilizar este tipo de elementos en impresión 3D o para cultivar células nos ayuda también, más recientemente, a poder hacer todavía los organoides un poquito más parecidos al tejido humano que queremos emular. En este caso ustedes ven aquí, a lo mejor no muy bien, pero una red en rojo, ¿no?, y una estructura en el medio. ¿Y esto cómo lo hemos conseguido? ¿Qué es lo que estábamos intentando reproducir? Es que los organoides además contengan esta vascularización. Es muy importante que podamos proveerlos de vascularización para poderlos algún día en el futuro trasplantar. Tenemos otro reto en nuestro campo de estudio en conjunto, que es no únicamente la vascularización, pero también proveerles de sistema inmune y también de inervación. Y esto básicamente es un ejemplo de alguno de los retos. Y como les comentaba, pues en el campo de los mini órganos existen diferentes aplicaciones. Nosotros hemos empezado a trabajar en el marco de un proyecto colaborativo enorme, afortunadamente con muchos investigadores aquí de España y también en Europa, en intentar llevar el organoide a un contexto de terapia sustitutiva, en un contexto de trasplante. Lo que ustedes ven aquí es una máquina de perfusión en normotermia que se utiliza, no este modelo, pero modelos similares para preservar un órgano previo al trasplante. Estas máquinas se utilizan desde hace ya más de una década y además se está empezando a investigar acerca del uso de este tipo de máquinas para poder también regenerar o metabólicamente oxigenar de nuevo un tejido, ¿no? Y se está incluso hablando de modificar las indicaciones en las cuales pues, se puede plantear un trasplante y quizás alargando la vida del órgano previo al trasplante. Si podemos ganar 2 horas, 3 horas, 4 horas mediante el uso de estas máquinas, vamos a tener un impacto muy positivo en el pool de personas que están esperando recibir un órgano. Y ya hoy en día existen muchísimos ensayos clínicos, por ejemplo, en el contexto de hígado y también en el contexto de riñón. Nosotros teníamos un sueño en el laboratorio cuando empezamos hace ya 8 años, que era intentar generar riñones en el laboratorio. Sabemos hoy en día que esto va a ser imposible, pero algo que sí que podemos hacer es utilizar órganos o estructuras tisulares que han perdido esa función para intentar regenerar ese órgano. Aquí lo que ustedes ven es en esta máquina como básicamente pues con ingeniería, porque al final lo que se trata es de un sistema de tubos en los que entran fluidos, sale un fluido, recogemos todo el fluido que está aquí, podemos analizar parámetros durante todo el tiempo que el órgano está en la máquina. Podemos también utilizar la arteria del riñón para infundir no únicamente una solución, un perfusado, también los organoides. Entonces hemos trabajado mucho en hacer organoides que sean muy pequeños, que podamos infundir durante este proceso, que en nuestro caso dura unas 3 horas, y también hemos infundido células que hemos extraído de los organoides. Y aquí ustedes ven una reconstrucción, en este caso de un riñón de cerdo, en el cual hemos infundido
estas células que ustedes ven aquí como puntitos de color rojo. Lo que nos está indicando simplemente es que este procedimiento de momento es factible. Hemos hecho un autotrasplante de estos mismos riñones en cerdo y esperamos poder publicar estos resultados, pues si tenemos suerte, quizás antes de que acabe el curso 2024. No únicamente estamos hablando de generar organoides a partir de células madre pluripotentes, de las que les he estado hablando hasta ahora. Todos nuestros tejidos poseen células que denominamos madre, que son células que tienen capacidad de proliferación y de dar lugar a la estirpe de la cual provienen. Por ejemplo, tenemos células que son unipotentes, que únicamente pueden dar lugar a un tipo de célula. Por ejemplo, las células madre de la espermatogonia dan lugar a esperma, o la célula madre satélite del músculo da lugar al mioblasto muscular. Y también tenemos células multipotentes, adultas, como la célula madre mesenquimal, que puede dar lugar a diferentes estirpes mesodérmicas, del origen del cual ella proviene. En este caso, en la última década, yo diría que ahora ya casi 12 años, se han ido publicando diferentes procedimientos para, a partir de células madre adultas, ir generando este tipo de mini órganos. Y también a partir de lo que llamamos una biopsia, un tejido a partir del cual podemos extraer las células. Y aquí simplemente les dejo indicaciones a diferentes publicaciones para la generación de organoides, en este caso a partir de pulmón, de endometrio, de ovario. Y hoy en día, pues afortunadamente, tenemos muchísimos laboratorios también aquí en España que estamos trabajando en generar estos mini órganos, y en el contexto de la plataforma de biomodelos y biobancos, algunos de hecho de mis compañeros están aquí, ya existe este conocimiento para utilizar muestras donadas por parte de los pacientes para aplicaciones en investigación biomédica, para que podamos entender mejor cómo se genera a lo mejor este órgano y también paliar los efectos de alguna de las enfermedades en las que estamos trabajando. Aquí simplemente queremos ilustrar pues, que podemos generar a partir de biopsias renales organoides primarios, por ejemplo, de riñón. Y no tengo mucho más tiempo porque creo que tengo muchísimas diapositivas y a lo mejor me tenéis que cortar. Algo que creo que es interesante también traer a la mesa, a la discusión, es que muchas veces este tipo de muestra primaria, esta biopsia que podemos utilizar de un donante, es un tejido que es mínimo, tenemos muy poca cantidad de células. Tenemos que ser capaces de amplificar esa muestra es preciosa si queremos perpetuar y hacer experimentos posteriormente. Hay otro tipo de organoides de los que no vamos a poder hablar hoy aquí, que son los que se generan a partir de estos modelos que se denominan PDX, del inglés Patient Derived Xenografts. Podemos introducir las células en un modelo, en este caso en un ratón, en una rata, amplificar estas células en ese contexto in vivo y a partir de estas células que vamos a expandir en ese modelo animal, generar lo que se denominan esos organoides a partir de la célula primaria. Y esto está resultando ser muy relevante en el contexto de cáncer. ¿Por qué? Porque se pueden realizar estudios retro y prospectivos a partir de células del paciente previo tratamiento y después durante el tratamiento, o incluso de metástasis de ese tumor primario, generar organoides de todos esos momentos de la enfermedad y testar fármacos de manera precisa y de manera personalizada. Aquí es un resumen simplemente de lo que hemos estado hablando hoy en día. Ustedes ven el impacto que está teniendo en los últimos 12 años, pues toda una serie de tecnologías técnicas, ¿no?, de las que probablemente hablaremos después también en las siguientes mesas, ¿no?, que son este tipo de células, ¿no?, madre pluripotentes, células derivadas de tejidos, modelos animales. Una cuestión que prácticamente hoy no hemos estado hablando, que son los datos asociados a esa muestra primaria e incluso la imagen que tenemos para hacer lo que os he enseñado antes con impresión 3D. Es decir, tenemos todo un armamento de input de datos y de tecnologías que nos están ayudando a pensar muy distinto a como lo veníamos haciendo en un laboratorio de biología molecular hace únicamente 10 años, pero todo esto conlleva una serie de consideraciones. ¿Para qué estamos realizando esa investigación? ¿Qué preguntas nos estamos planteando? ¿La sociedad qué impacto o qué beneficio va a obtener de toda esta investigación? Como les comentábamos en la introducción, existen diferentes consideraciones ético-legales en la derivación, uso y fin de estos modelos. Y aquí simplemente lo que queríamos ilustrar es de todas las diferentes fracciones o dimensiones, ¿no?, desde que somos capaces, ¿no?, de coger ese tipo de células bien biobanquizadas, bien a partir de una muestra primaria o de una biopsia o células primarias. Ya existen una serie de consideraciones que van relacionadas con el consentimiento informado que ese donante va a tener que entender para poder comprender que puede participar en un estudio
que va a asegurar además que se van a preservar esas muestras para uso exclusivo de ese proyecto y que los datos no van a ser utilizados o que podrían ser utilizados para un uso secundario. Todo esto conlleva toda una serie de consideraciones que quizás tenemos hoy oportunidad de hablar. La generación de organoides en sí, hoy no he hablado de los organoides cerebrales porque no es un modelo que estemos trabajando hoy en día, pero este tipo de modelo de organoide ha suscitado muchas preguntas en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la bioética, dado que se plantean cuestiones como, por ejemplo, ¿no?, si hubiese inteligencia detrás de estos modelos o si estos modelos pudiesen percibir dolor. Pues este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando planteamos la investigación que hacemos en el laboratorio. Y también en las aplicaciones. Yo les he estado comentando diferentes aplicaciones en medicina de precisión, en trasplante, en testado de drogas. Esta investigación también tiene que ser, equiparable y también tenemos que hacerla asequible y asumible para la mayor parte de los investigadores a nivel estatal. El constituir plataformas de investigación que dan servicio a los investigadores tiene como primer fundamento el criterio de la equidad para que cualquier investigador tenga acceso a estas tecnologías, pero también tenemos que transmitir las tecnologías que estamos haciendo, como en el foro que tenemos hoy aquí, pero también con todos los stakeholders, es decir, con todos los actores de la sociedad, es decir, también con los donantes, también con los pacientes. Y por último, todo este tipo de investigación que ha acontecido en los últimos 15 años, pues ha empezado a suscitar un nuevo vocablo, ¿no?, que es esta ingeniería, ética de la ingeniería, ¿no?, que nos vayamos avanzando a los experimentos y a la experimentación animal o a la experimentación con organoides de la mano de los bioéticos, de la mano de los juristas, para que podamos trabajar en un marco en el que se estén planteando estos retos, aportando soluciones, pero de manera conjunta. Y en ese sentido yo tuve realmente el honor de poder participar en la revisión de las guías internacionales de la Sociedad Internacional para el Uso y Aplicación de Células Madre. Como les comentaba, el grupo estaba constituido por muchísimas personas y trabajé en 2 grupos de trabajo, en quimeras y en organoides. Y aquí pues tienen ustedes acceso a estas guías, son unas guías abiertas, es un documento vivo, es un documento que puede consultar y que está a disposición, ¿no?, de no únicamente de la comunidad científica, sino de toda la sociedad. Y también publicamos diferentes artículos que eran más asequibles o más asumibles, simplemente para también, no quiero tampoco que ustedes lean todo este cuadro porque además es imposible hasta para mí, pero básicamente lo que quiero ilustrar aquí es que estas categorías en las que estamos ubicando todos estos modelos también son móviles, están vivas. Vamos haciendo investigación que va incorporando elementos que tienen que ser continuamente confrontados y que tienen que ser debatidos por parte de la sociedad. En este sentido, de la mano de la doctora Pilar Nicolás, de la Universidad del País Vasco, junto con la plataforma de biobancos y biomodelos Ecordino y el IDIBEL, empezamos a elaborar un documento que cuenta con diferentes autores. Veo aquí también a Íñigo de Miguel, que también participó en este documento, en el que hemos estado, simplemente mostrando, ¿no?, o poniendo en valor las implicaciones ético-legales de la generación, uso y explotación de estos modelos experimentales derivados a partir de muestras de origen humano. El documento va a ser publicado en abierto en nuestra propia web de la plataforma de biobancos y biomodelos y, por supuesto, queremos que sea un documento a modo de consulta y que pueda crecer y que pueda recibir comentarios, y por eso haremos unas guías abiertas que puedan recibir también comentarios por parte de las personas que tengáis acceso y que queráis consultarlas. Esta es la diapositiva más importante, siempre lo digo, pero es que es así. Nada de lo que hago o explico pues tiene sentido sin la gente que está hoy en día en el laboratorio, pero también las personas que ya no están, porque afortunadamente pues bueno, han encontrado pues después de su doctorado una posición en la industria o continúan en la academia, y también a los colaboradores y a las agencias financiadoras que nos permiten pues transmitir lo que hacemos en el laboratorio, y les quería dar las gracias de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Montserrat, por esta interesantísima presentación, que además se ha ajustado al tiempo, incluso ha sobrado 5 minutos, o sea que nos iremos a comer antes, entonces a este paso. Dejamos para el debate. Bueno, pues sin solución de continuidad paso a presentar al siguiente ponente, el doctor Juan Roberto Rodríguez Madoz. Él estudió en la Universidad de Navarra. Su trabajo doctoral se centró en el desarrollo de nuevas terapias génicas para el cáncer hepático.
En 2007 se unió al Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de Monte Sinaí, en Nueva York, como un investigador postdoctoral, y ha centrado su investigación en comprender la manera en que los virus pues, pueden escapar los mecanismos inmunitarios, ¿no? Los mecanismos del sistema inmunitario. Especialmente se centró en su momento en el virus del dengue, ¿vale? Después de sus estudios postdoctorales se unió y sigue allí al programa de hemato-oncología del CIMA de la Universidad de Navarra, donde es ya investigador principal del grupo de investigación del laboratorio en terapias inmunitarias, ¿no? Su línea de investigación principal pues está centrada en el estudio de las terapias CAR-T, que yo creo que van a ser de gran interés para los que estamos aquí escuchando, concretamente para las enfermedades hematológicas, que son las más, de momento, donde más se está aplicando este tipo de terapias. Y combinando pues sistemas de edición genómica punteros o recientes y tecnologías no virales. Su laboratorio está también trabajando en cómo entender los mecanismos moleculares que gobiernan las funciones de las células CAR-T, utilizando pues aproximaciones o abordajes multiómicos a nivel de una sola célula y también con la transcriptómica espacial. Bueno, pues muchas gracias, doctor Juan Roberto Rodríguez. Puede empezar cuando quiera, la presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Lo primero, quisiera agradecer la invitación a participar en este congreso y la verdad que porque creo que es muy relevante y sobre todo tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros también en el laboratorio, ¿no? Yo quería centrar la charla de hoy un poco sobre todo en las aplicaciones clínicas de los sistemas CRISPR, ¿no? O sistemas de edición génica. Me voy a centrar prácticamente en CRISPR porque a día de hoy quizás es lo más relevante. Y sobre todo centrándome en 3 ejemplos que pondré que ya realmente han llegado a la clínica y bueno, en algunos casos han mostrado ser muy eficientes, con lo cual yo creo que esto va de la mano y como se ha comentado previamente, de que tiene que llevar todo este desarrollo tecnológico, tiene que ir de la mano de la bioética y de la capacidad de saber cómo y cuándo podemos aplicar todas estas terapias y todas estas tecnologías que son emergentes. No voy a entrar mucho, creo que ya se ha hecho una buena introducción en las primeras charlas sobre la edición génica, resaltar que existen varios métodos, pero simplemente me voy a centrar en los CRISPR y todos ellos se basan en principio y de manera muy general en introducir cortes de doble hebra en el DNA, que vamos a utilizar los mecanismos que tiene la célula para repararlos. Si somos capaces de hacer el corte donde nosotros queremos, podremos modificar esa región génica y eso nos va a permitir pues, quitar genes, poner genes, modificarlos y de esta manera tratar enfermedades. El sistema CRISPR, como os he dicho, está compuesto es la evolución del sistema inmune de las bacterias. A día de hoy ya se conoce muy bien este sistema, cómo funciona. Se desarrolló a partir de Francis Mojica y realmente, pues, como yo siempre digo, ¿no? Jennifer Doudna y Emmanuelle Carpentier fueron las pioneras en aplicar este sistema a la edición de genomas en mamífero. Y Fen Zhang, que no nos tenemos que olvidar también de él, yo digo es como el aceite español es el original, que serían Jennifer Doudna y Emmanuelle Carpentier, pero Fen Zhang es el italiano tú te vas al extranjero y el aceite es el italiano, no es el español, ¿no? Aunque viene de España realmente. Entonces creo que también hay que reconocerle en cierta manera la difusión de los sistemas CRISPR a Fen Zhang. Las aplicaciones de las tecnologías CRISPR son muy grandes y ya hemos visto algunas. No voy a entrar. Yo me voy a centrar en las aplicaciones en biomedicina, en el tratamiento de enfermedades humanas, ¿vale? Y para ello voy a poner 3 ejemplos. Enfermedades infecciosas, como el virus del HIV, que produce el SIDA, desórdenes genéticos, como la anemia falciforme, y lógicamente no me podía resistir a hablar de las células CAR-T y la inmunoterapia, porque al final es lo que yo hago en el día a día en el laboratorio. Comenzando por la primera. Simplemente esto es para ilustrar un poquito cómo entra o cómo el virus del SIDA, el HIV, es capaz de infectar los linfocitos CD4, bueno, los linfocitos T, y esos linfocitos por la infección no son funcionales. Y esto lo que produce es una inmunodeficiencia severa que los pacientes pues al final tienen otras patologías adquiridas como neumonías y otras
y otro tipo de patologías. ¿Qué nos permite la terapia CRISPR? Si nosotros conocemos muy bien cuál es el ciclo por el cual este virus infecta las células, lo que se sabe es que a la hora de infectar la célula son necesarias determinadas moléculas. Esto se ha ido estudiando a lo largo de la historia de esta enfermedad y se conoce muy bien que hay una proteína que se llama CCR5 que es muy relevante a la hora de que el virus entre dentro de la célula. Esto ya se conocía, pero en aquel momento no se conocía la terapia CRISPR, pero sucedió una cosa que en inglés es el serendipity, que creo que se traduce como serendipia en castellano, y es que existió un paciente que no tenía nada que ver, o sea, era un paciente que tenía HIV, pero estaba controlada la infección, pero este paciente desarrolló una leucemia y le hicieron un trasplante de células madre hematológicas halogénicas de un donante. ¿Qué sucedió? Que, bueno, el trasplante fue muy bien, se recuperó del tumor y además se dieron cuenta que de repente este paciente dejó de tener el virus del SIDA. Y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué no lo tiene? Y lo que se dieron cuenta es que el donante de las células madre hematopoyéticas que había donado esas células para darle el trasplante era deficiente en CCR5. ¿Eso que había hecho? Que toda esta célula madre hematopoyética, que una vez establecida en la médula ósea, genera todo el linaje hematopoyético a todas las células que tenemos en la sangre, entre ellos los linfocitos, que son los que infecta el virus, había reemplazado los linfocitos naturales suyos y como no tenían CCR5, el virus que él tenía ya no podía infectar esas células. Y entonces se dieron cuenta de que podía ser un tratamiento muy efectivo para eliminar el HIV. Y de hecho, aquí, esta es una lista y ya es algo antigua, en ciencia antiguo, 2 años ya es antiguo, vamos a hablar así, de todos los ensayos clínicos que se están realizando para quitar CCR5 de las células madre y porque sería una terapia potencial para evitar la infección por HIV, ¿no? Y esto lo he traído también a colación un poco por lo que ya se ha presentado anteriormente, que realmente la edición génica, todos estos, como podéis ver, se han realizado con muchos tipos de edición génica, no solo CRISPR, Thin Fingers, Talent, o sea, todas las herramientas, y esto está mostrando ser muy eficaz. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado el tema de el investigador chino que hizo, modificó genéticamente 2 embriones para quitar CCR5 y los implantó y nacieron 2 niñas que son deficientes en CCR5, que en principio no se conoce muy bien, pero no es algo patológico, pero entra todo el debate de cómo de ético es poder hacer eso, ¿no? Cuando realmente podemos hacer una terapia sobre unas células somáticas, que sea una aplicación terapéutica somática que nos solucione este problema. La segunda parte, quería un poco más de, esto fue como un descubrimiento, fue la aplicación a desórdenes genéticos. Como se ha comentado también anteriormente, realmente las enfermedades monogénicas son los candidatos clave para modificar o utilizar como terapia las células las tecnologías de edición génica. ¿Por qué? Porque realmente conocemos el gen que causa la enfermedad. Si lo conocemos y sabemos los mecanismos, podemos intentar revertirlo. Si es una mutación puntual, si es una deleción, podremos intentar reponer el material genético que falta o lo que sea. Y el caso que voy a mencionar es la anemia falciforme. ¿Por qué lo nombro? Bueno, simplemente como introductorio y para poner en contexto, la anemia falciforme, lo que sucede es que nosotros tenemos un tipo de hemoglobina que está formado por unas subunidades, en este caso la alfa y la beta, y esto hace que nuestros eritrocitos sean normales, porten oxígeno y sean funcionales. Los pacientes que tienen anemia falciforme lo que tienen es una mutación en el gen de la subunidad beta de la hemoglobina y esto hace que este complejo de alfa y beta sea diferente, sea disfuncional y en este caso los eritrocitos tienen esta forma como de alubia y son menos funcionales y por eso tienen problemas de anemia. Aquí tenemos varias estrategias que podríamos hacer. Si sabemos concretamente la mutación que es, podríamos intentar, mediante ingeniería genética, revertirla. Si esta letra, ¿no? Si aquí es una pareja TA que se ha convertido en una AT, podríamos intentar revertir que esta A vuelva a ser una T. Y de esa manera recuperaríamos la funcionalidad.
Pero no solo tenemos esas alternativas, y esto lo pongo como ilustración de las diferentes aproximaciones que se pueden hacer para tratar la misma patología. A lo largo, y de hecho esta la menciono porque es la que ha llegado a día de hoy a la clínica, y a día de hoy es el primer producto basado en terapia génica aprobado por las agencias reguladoras del medicamento, tanto en Estados Unidos como en Europa. Durante el desarrollo embrionario, este complejo de alfa-beta, de hemoglobina alfa-beta, no pasa durante todo el desarrollo, sino que en las primeras etapas del desarrollo embrionario y de la infancia, lo que tenemos es la subunidad alfa y la subunidad gamma. Esta subunidad gamma, conforme vamos avanzando en la edad, disminuye y aparece la beta, que es la que tenemos los adultos. Si nosotros, esto está controlado en el genoma y está controlado por diferentes subunidades que se expresan dependiendo de reguladores que tienen encima. En concreto, la subunidad gamma, que es esta de aquí, su expresión está controlada por BCL11A. Da igual el nombre de la molécula, pero lo pongo ahí porque es la diana de esta terapia. Esta molécula lo que hace es, conforme vamos avanzando en el desarrollo, bloquea la expresión de la subunidad gamma, de tal manera que se produce la expresión de la subunidad beta, se produce este cambio y tenemos la hemoglobina adulta. Si nosotros somos capaces, y esto es lo que sucede aquí, en un individuo sano, tenemos este represor que nos quita las subunidades gamma, se produce la beta, que se unirá con la alfa, formará la hemoglobina normal y tendremos eritrocitos funcionales. En un paciente con anemia falciforme, este represor sigue reprimiendo aquello que reprime. Como tenemos una mutación en la subunidad beta, tenemos esta hemoglobina alterada y tenemos estos eritrocitos no funcionales. Si nosotros, mediante edición génica, eliminamos, y esa es una de las cosas más fáciles de hacer con los sistemas CRISPR, quitar la expresión de los genes. Eso es lo más fácil que podemos hacer. Podemos quitar el represor. ¿Qué tendremos? Tendremos una reactivación de la expresión de la cadena gamma que en adultos de normal no se expresa. Se nos formará una hemoglobina fetal que no la deberíamos tener, pero que es funcional en adultos. Y eso recupera la funcionalidad de la hemoglobina. Esto se han hecho ensayos clínicos, que es lo que llevó a la aprobación de esta terapia génica. Y se han publicado y lo que se ve claramente, estos ejemplos de cómo esta hemoglobina fetal va reemplazando en los pacientes tratados a la hemoglobina, diríamos, mutada. Y esto hace que estos pacientes, cada puntito de estos que está aquí, sería como que han requerido acudir al médico para una transfusión o para cualquier tratamiento. A partir del ensayo clínico prácticamente ya no necesitan de todos esos cuidados y realmente les hace una mejora de la calidad de vida. Como he dicho, el medicamento se llama así, Lyfgenia, que yo siempre he dicho que es muy curioso el poner nombre a los medicamentos, y en esto igual también nos tienen que hacer algún día un máster, y básicamente son células madre hematopoyéticas que se les ha modificado genéticamente con un sistema CRISPR ese gen, ese represor, se ha quitado ese represor, se les hace un trasplante de médula ósea y entonces todas las células que a partir de esa célula madre hematopoyética que se queda ahí, se repueblan todas las linaje hematopoyético y todos ellos producen la cadena gamma y reemplaza y se da como tratamiento. Una cosa a tener en cuenta, y era una que tenía a coalición, creo que viene mucho al tema, y es decir, vale, todo esto está muy bien. Desde el punto de vista científico somos capaces de generar herramientas, de generar tratamientos, tenemos herramientas nuevas que nos permiten evolucionar y todo esto llega a la clínica. Tenemos el punto de la comercialización, luego esto las empresas lo quieren vender, lógicamente, y existe el debate entre el coste de la eficacia, o sea, el coste de los tratamientos y el beneficio para los pacientes, y eso es algo que creo que también tiene que estar en el debate, porque estos medicamentos de terapia avanzada precisamente baratos no son. Y en algunos casos ofrecen soluciones terapéuticas a pacientes que no tienen otra alternativa en ese momento. De los CAR sí hablaré más adelante, pero un tratamiento de CAR a día de hoy, un tratamiento de la industria, cuesta alrededor de 300.000 euros por paciente, que, bueno, si lo ponemos en comparativa con otras inmunoterapias, tampoco es que sea tan caro, pero si esto lo tenemos que aplicar a muchas cantidades de pacientes, esto cuando son para enfermedades, aquí hay un problema, cuando son para enfermedades raras, a las empresas no les interesa desarrollarlo porque hay poco paciente y tendrían poco margen de venta. Cuando son para grandes comunidades de pacientes, el problema es que en nuestro caso para la Seguridad Social pues sería inasumible poder pagar el tratamiento para todo el mundo.
Entonces, hay un debate que creo que también es importante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar todas estas terapias. Y, por ir terminando, la tercera parte es cómo aplicamos la edición génica a la inmunoterapia y, en concreto, a las células CAR-T. Las células CAR-T, ya se han presentado anteriormente también, han revolucionado el mundo del tratamiento, sobre todo de determinados tumores hematológicos, como la leucemia linfática aguda, algunos tipos de linfoma. De hecho, el caso de Emily Whitehead creo que es el primer tratamiento, o sea, el primer caso de un tratamiento pediátrico de leucemia linfática aguda, en el cual una niña se le administró una única dosis de estas células modificadas genéticamente, que ahora explicaré un poco más en detalle cómo son, y ya lleva más de 10 años libre de enfermedad y haciendo una vida totalmente normal, con lo cual creo que esto es algo muy, muy, muy interesante. ¿Y en qué se basan estas células? Bueno, estas células se basan en coger los linfocitos T, que son un cierto tipo de las células de nuestro sistema inmune que se dedican a patrullar nuestro cuerpo y eliminar células patogénicas o infecciones o demás. Y esas células están de forma natural reconocen determinadas antígenos, que se llaman, ¿no? Cosas que expresan estas células o bacterias. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es ingenierizarlas para que expresen un receptor quimérico, por eso se llama CAR, CAR es de receptor quimérico de antígenos, que lo que tiene es una región, utilizamos la estructura natural, parte de la estructura natural que tiene el linfocito T para reconocer y dar la señal a ese linfocito de esto es malo, actívate y sé funcional frente a ello, con un dominio de reconocimiento que deriva de los anticuerpos, que también los tenemos de forma natural, pero que nos permite redirigirlo frente a lo que nosotros queramos. Y esto ha tenido mucho éxito en todas las leucemias de linaje B. Las células B tienen una característica, y es que todas expresan de forma prácticamente muy específica una molécula que se llama CD19. CD19 está presente en todas las células B. Cuando esas células B se transforman, se convierten en malignas y nos dan lugares a linfomas y a leucemias, siguen expresando CD19. Y ese CD19 no está expresado en ninguna otra parte del cuerpo. Si nosotros ingenierizamos una célula T para que reconozca CD19, se active y mate las células CD19, nos va a matar todas las células tumorales. Y somos capaces de eliminarlas. Y eso es lo que hacen las CAR-T, que a día de hoy ya hay más, como veréis, más de un producto terapéutico aprobado, y de hecho en España hay 3 productos ya aprobados para el tratamiento. La terapia es una terapia compleja, es una terapia avanzada, en el cual generalmente nosotros recogemos los linfocitos T del paciente, los transducimos en el laboratorio para que expresen esta molécula quimérica y reconozcan CD19 o, en el caso de otros tumores, otras moléculas o antígenos, los expandimos y los reinfundimos al paciente para que hagan su trabajo y eliminen las células tumorales. ¿Bien? Como os decía, a día de hoy se han desarrollado 6 productos terapéuticos aprobados por la FDA y la EMA. Hay más productos que no han sido desarrollados por la industria, sino que han sido desarrollados por la academia, y creo que aquí en España podemos estar orgullosos del trabajo del Hospital Clínic, que ha desarrollado un CAR CD19 académico, y ahora está desarrollando, y ahí nosotros también, la verdad, que participamos en el desarrollo de un CAR para el tratamiento del mieloma, también desde el punto de vista académico, y la verdad que funcionan muy bien, pero siguen, en algunos casos, sin curar a todos los pacientes. No tenemos un tratamiento totalmente efectivo. Muchos de estos pacientes, a lo largo del tiempo, acaban recayendo de la enfermedad, lo mismo que sucede con otras terapias, e incluso, por ejemplo, en el caso del mieloma, que es lo que yo más trabajo, somos capaces de inducir respuestas muy buenas en los pacientes, pero no curamos ninguno. La tasa de recaída en 5 años es del 100%. Todos los pacientes nos recaen. Con lo cual, tenemos herramientas que nos permiten tratar pacientes que antes no tenían otras oportunidades terapéuticas, pero tenemos margen de mejora para esas herramientas. Y ahí es donde la edición génica creo que también tiene un papel importante. ¿Cómo? Pues modificando otras moléculas dentro de las células CAR-T, es decir, cogemos el linfocito T, le ponemos ese CAR para que reconozca y sea funcional, pero además le quitamos o ponemos otras cosas, como pueden ser moléculas que frenan la respuesta inmune, o le ponemos moléculas que acentúan la respuesta inmune, o hacemos
ingeniería genética dentro de estas células. Y eso se ha visto claramente que funciona. Y aquí traigo un ejemplo que lo hacemos nosotros en el laboratorio, porque ya digo, bueno, voy a contar algo de lo que hacemos nosotros, porque hasta ahora prácticamente todo lo han realizado en otros sitios. Es cómo podemos mejorar o cómo podemos generar terapias CAR-T mejoradas para el tratamiento, en este caso, de la leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda es una enfermedad que, por desgracia, tiene pocas líneas de tratamiento. A día de hoy no existen muchas opciones de tratamiento y el problema es que muchos de los pacientes cuando recaen tienen dos problemas. Las recaídas son muy agresivas y además, o sea, recaen muchos y además las recaídas son muy agresivas. Prácticamente entre el 30 y el 80% de los pacientes de alto riesgo recaen y progresan la enfermedad en menos de 8 meses. Esto, en términos de la terapia CAR, es poco tiempo. Tener en cuenta que todo ese círculo que he mostrado de coger el linfocito T, manipularlo, expandirlo y reinfundirlo, requiere un tiempo, más o menos se estima que alrededor de 2-3 meses, con lo cual estamos en un tiempo un poco limitado para tratar a estos pacientes. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos son tratamientos que estén listos para usarse. Lo ideal sería un CAR halogénico, es decir, yo ya lo tengo de un donante sano, lo primero, esa célula T sé que es funcional porque viene de un individuo sano, su linfocito es, por así decir, potente y funcional, pero ¿qué sucede? Que cuando yo pongo células de otro individuo, tengo dos problemas, el rechazo inmune, y luego, como estoy trabajando con linfocitos y los linfocitos tienen ese receptor endógeno que se llama TCR, lo que puede ser es que esas propias células que pongo al paciente reconozcan las células del paciente como extrañas, y es lo que se llama la enfermedad de injerto contra huésped. Y eso deberíamos prevenirlo. Y para eso los CRISPR son una herramienta muy buena. Yo puedo, como os he dicho, quitar genes, quitar la expresión de una proteína, es la cosa más fácil que podemos hacer con un sistema CRISPR. Si quito estas dos moléculas, son las dos moléculas que son las principales responsables o del rechazo inmune o de la enfermedad de injerto contra huésped. Y esto lo puedo hacer y lo hacemos en el laboratorio. Ingenierizamos las células, ¿para qué? Para que expresen nuestro CAR y les quitamos estas moléculas. Y esto se está haciendo en ensayos clínicos y como podéis saber aquí, pues ya aún no ha llegado, o sea, tenemos algunos resultados, están siendo más o menos funcionales, no funcionan tan bien como en los otros casos, pero son alternativas que se están llevando a cabo en el momento. Ya la última parte me gustaría decir que, lógicamente, como todas las tecnologías o todas las tecnologías que se desarrollan o que desarrollamos los humanos, evolucionan a lo largo del tiempo. No es lo mismo los sistemas de edición génica que existían o las diferentes aproximaciones o las herramientas que disponíamos en el 2013, cuando se describieron los sistemas CRISPR para la aplicación de modificación, que las que tenemos a día de hoy en 2024. Todo va evolucionando y tenemos una batería de herramientas cada vez mayor que nos permite modificar las células de forma mucho más específica, mucho más segura y con diferentes propiedades que nos permiten hacer más cosas que solo cortar y pegar. Y estos son 3 ejemplos, no voy a entrar en detalle, pero podemos utilizar, y esto ya ha salido antes también, podemos utilizar los sistemas CRISPR para regular la epigenética. Es decir, yo uso el sistema CRISPR no para que corte, sino para que, fusionado con un represor de la expresión génica o con un activador de la expresión génica, quitar esas marcas de metilación o de cromatina cerrada y hacer que un gen se exprese o hacer que un gen se reprima sin necesidad de cortar el DNA. Existen sistemas en donde ya no corto y la maquinaria interna hace su trabajo. Aquí no, aquí específicamente cambio una base por la otra, cambio una C por una T. Y esto me lo hace eficientemente una citidindiaminasa. O cambio una A por una G, y esto me lo hace una adenosindiaminasa. Esas proteínas y el trabajo en eso nos permite hacer ediciones muchísimo más precisas, muchísimo más puntuales, y la verdad que todo esto, algunos de ellos ya están también en ensayo clínico, son herramientas adicionales que vamos disponiendo a lo largo del tiempo. O lo último que ha salido, realmente lo último que ha salido, como os ha comentado antes, es este RNA puente o bridging RNA, pero el prime editing, que se llama. Esto ya lo que nos permite básicamente es introducir fragmentos pequeños, pero con la secuencia que nos dé la gana y donde queramos. Con lo cual esto tiene un potencial muy
muy grande para muchos tratamientos que a día de hoy, pues con las herramientas actuales no llegamos a cubrirlos, pues porque o no es accesible o justo esa modificación no la podemos hacer. Para terminar, lo que me gustaría hablar un poco es de los retos y las limitaciones que tienen, como toda terapia novedosa, ¿no? Dentro están los retos y las limitaciones tecnológicas. Aún no sabemos hacer esto de forma muy eficiente en algunos casos, con lo cual tenemos que seguir trabajando en mejorar la eficiencia, en mejorar la seguridad. A día de hoy sabemos que esto, en algunos casos somos capaces de cambiar una A por una T muy eficientemente en el sitio que queremos, pero también estamos cambiando otras bases en otros sitios, lo que se denominan off-targets. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque cambiar bases o cambiar nucleótidos en otros sitios del genoma puede ser también peligroso. Por cortar el genoma se nos pueden producir reordenamientos genéticos. Tenemos que tenerlo cuidado con todo ese tipo de la seguridad. También otro reto que hay grande, yo creo que es, a día de hoy, todas estas terapias, como habéis visto, se basan en modificar células en el laboratorio. Y también se ha comentado anteriormente, creo que el uso de estos sistemas directamente in vivo, para no tener que, porque al final, sacar las células del paciente, modificarlas en el laboratorio y volver a reinfundirlas, no solo requiere de unas infraestructuras pues costosas y específicas para hacer, sino que también esas células cambian y no son iguales las células que sacamos del paciente de las que las volvemos a reinfundir. Y me refiero que no son, lógicamente nosotros las hemos manipulado, pero aunque no las manipuláramos, por el hecho solo de expandirlas ya son algo diferentes. Las marcas epigenéticas cambian por el cultivo celular in vitro, o sea, es decir, hay cosas que pues tienen sus limitaciones. Y el poder aplicar todo esto in vivo directamente puede tener un potencial muy alto, pero también unos riesgos que aún no lo sabemos, ¿no? Y luego, lógicamente, pues todas las implicaciones bioéticas que puede tener el uso de todas estas terapias. Yo creo que el uso de estas terapias en una aproximación terapéutica de modificación de células somáticas no tiene demasiada discusión, más allá de la seguridad y de saber que las cosas que estamos administrando a nuestros pacientes son seguras y no comprometen su vida, o por lo menos el riesgo-beneficio es asumible, pero cuando estamos hablando de la modificación de la línea germinal o el uso de este tipo de terapias para, digamos, aplicaciones más allá de las terapéuticas, ¿no? Como el caso de las niñas, es decir, es ético modificar genéticamente a 2 niñas para que puedan no infectarse por HIV en el futuro, cuando podríamos hacerles un trasplante. Es verdad, el trasplante tiene su coste, tiene sus efectos adversos también. Hacer un trasplante de médula ósea no es algo recomendable si no lo necesitas. Entonces, pues todos esos aspectos. Y nada, y como ha dicho Nuria, yo creo que esta es la diapositiva más importante, porque yo aquí vengo a contarlo, pero detrás nuestra hay muchísima gente en el laboratorio que hace todo este trabajo, hace posible que desarrollemos todas estas tecnologías. Y creo que lo más importante aquí a destacar no solo es la cantidad de gente que trabaja en ello, sino la cantidad de colaboraciones que se necesitan. Colaborar, yo creo que a día de hoy en la ciencia es esencial. Necesitamos equipos multidisciplinares. Yo puedo saber mucho de CRISPR, puedo saber mucho de CARS, pero yo no sé nada de clínica. Yo no soy médico, soy biólogo de formación, y entonces necesito gente de hospitales que me diga las necesidades clínicas, que sea capaz de llevar esto al tratamiento de pacientes. Necesitamos, desde el punto de vista, generamos muchísimos datos, necesitamos a día de hoy, la biología computacional es otro campo que es interesante y realmente necesario, y necesitamos de personas que nos enseñen a manejar tal cantidad de datos que generamos, y por supuesto todas las agencias que nos permiten dándonos, a veces nos los dan y a veces nos lo ganamos, como digo yo, el dinero para poder realizar esto, y sobre todo en nuestro caso a todos los pacientes y las familias que siempre están dispuestas a donarnos las células, a cualquier tipo de pregunta para poder realizar los estudios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Roberto Rodríguez Madoz. Queda abierto el turno de preguntas y sí que agradecería que las preguntas fueran lo más concisas posible en aras a que se puedan preguntar cuantas más cuestiones mejor, ¿no? Muy bien. Hola, yo quería una pregunta para cada uno.
A la doctora Montserrat le quería preguntar su opinión y si en las guías estas que ha participado sobre el uso de células madre se dice algo al respecto. Porque yo veo que por un lado en toda la investigación con quimeras humano-animales que también se usan células madre, pues como que uno de los riesgos éticos que más pues llama la atención y que se está intentando evitar es que, aunque no es que lo hagan, pero bueno, en el futuro evitar que las células madre humanas lleguen al cerebro animal. Pero por otro lado, otras investigaciones están a propósito injertando células humanas en el cerebro animal o incluso organoides cerebrales humanos en el cerebro animal, y eso pues es contradictorio. Entonces quería saber su opinión y si en las guías dice algo de este uso. Y luego al doctor Rodríguez le quería preguntar si hay alguna evidencia, que yo no lo sé, sobre efectos fuera de objetivo o mosaicismo, si se ha hecho en embriones, epigenéticos. En la modificación epigenética, si se dan también los off-target y mosaicismo y esto. Gracias por la pregunta. En las guías internacionales hay un apartado específico para quimeras entre diferentes especies, pero sobre todo humano-cerdo y entre otros tipos de quimerismo. Sobre todo lo que se establece son las categorías y los tipos de comités, preguntas que se deberían formular alrededor de este tipo de investigación. En cuanto a tu apreciación, en cuanto a si son contradictorios los estudios que se realizan, por una parte con quimeras in vivo, y después, por ejemplo, utilizar organoides de cerebro y trasplantarlos en el córtex, por ejemplo, neonatal de una rata, ¿no? Como el trabajo de Sergio Pasca, el fin de ese trabajo es muy distinto, ¿no? Porque al final lo que se pretende ahí es madurar las células de los organoides que se generan in vitro, implantándolas durante un cierto tiempo en el córtex de la rata neonatal, ¿no? Y el uso del modelo animal para muchos tipos de organoides distintos, no únicamente de cerebro, se ha realizado hasta la fecha para intentar promover esa diferenciación terminal, dado que lo que se genera en el laboratorio, la placa de cultivo, sigue siendo muy inmaduro. Entonces se utiliza normalmente un reservorio animal, un nicho animal competente que ayude a potenciar esa diferenciación. Entonces, cuando hablas de quimerismo, en el contexto, por ejemplo, de las guías, se refiere al quimerismo embrionario en el huésped. Y el experimento que mencionas es postnatal. Entonces, igualmente, para experimentos en modelo animal postnatal, como por ejemplo el que estabas comentando, entiendo, también en las guías no se recoge exactamente, no se hace mención a ello, pero sí que se hace una mención específica al potencial uso de reservorios animales para madurar las células, pero siempre en animales postnatales, no embrionarios. O sea, es muy diferente la quimera in vivo, porque estamos utilizando un reservorio que muchas veces es un embrión durante la gestación, al hacer el uso de un modelo animal adulto, en ese caso postnatal, pero bueno, ya era una rata nacida, para implantar el organoide. Bueno, muchas gracias. Yo, sobre la pregunta, la verdad que, a ver, la modificación genética, los CRISPR, cuando se hacen en línea germinal, producen off-targets, lógicamente. O sea, los off-targets dependen muchísimo del diseño, de la guía de RNA, es decir, se pueden de alguna manera intentar reducir o minimizar, pero no se evitan y muchas veces suceden. Y si eso sucede, se producen quimerismos, lógicamente. Y eso en algunos, bueno, nosotros por ejemplo tenemos un grupo que Nuria conoce muy bien también, que trabajan en general quimeras en animales y lo hacen con CRISPR y lo ven, ¿no? Sobre si la modificación con CRISPR desde el punto de vista epigenético, no sabría decir, o sea, no creo, también produce off-targets, eso seguro, cuando se ha probado, porque al final los CRISPR para modificar epigenéticamente se basan en el mecanismo, diríamos, de dirigir todo el sistema o todo el complejo a la región génica es exactamente el mismo, es el Cas9 con su guía. Lo que pasa es que el Cas9 es lo que lleva, en vez de hacer su función de nucleasa, de cortar el DNA, le hemos fusionado otra proteína que tiene actividad de activadora o represora. Con lo cual el sistema CRISPR en sí básicamente es muy similar, con lo cual también tiene off-targets y puede activar. Lo que no estoy tan seguro y no estoy tan al día, pero creo que a niveles, diríamos, de modificación germinal, no sé si se ha trabajado tanto, pero si se ha trabajado posiblemente tenga también off-targets.
Gracias. No, yo quería preguntar, el uso de las CAR T-cells tiene un elevado costo. ¿Cómo se puede ver el futuro en este sentido para abaratar el procedimiento para que sea asequible a más personas? Bueno, esa es la pregunta del millón, sobre todo para... Bien, sí, tiene un coste muy alto, y tiene un coste muy alto por cómo se ha desarrollado a día de hoy de la mano de la industria, y lógicamente la industria pues necesita, bueno, o uno de esos, como industria, ¿no?, quiere recuperar parte de la inversión que ha realizado para llevar estas terapias hasta la clínica, ¿no? Una de las formas de hacerlo, lógicamente, a día de hoy, desde el punto de vista de terapia génica ya, no solo de edición, el cambio a sistemas no virales de transducción de las células es un campo que desde la propia Sociedad Europea de Terapia Génica se está promoviendo, y creo que es hacia donde va el campo, a mover, a quitar el lentivirus de ahí en medio y que sea un sistema no viral. Esos sistemas no virales, en principio, una de las ventajas que tienen es que son mucho menos costosos que los sistemas virales para la transducción y la generación de las células CAR-T. Otro modelo de aproximarse son los halogénicos. Si realmente los halogénicos somos capaces de generarlos, la producción ya no es paciente específica. Podríamos generar a partir de un donante múltiples dosis para múltiples pacientes, eso también abarataría el coste. Y lógicamente la tercera es un desarrollo, y creo que es por lo que en este país también en cierta manera se está apostando, un desarrollo más académico. De la mano de la industria, lógicamente, no creo que esto, hay un gran debate y creo que es muy importante ir de la mano también de la industria, pero de que la industria también se apoye en el desarrollo académico, y que el desarrollo académico, aparte de, lógicamente, abaratar los costes de producción, puede hacer que sea más el hecho de lo que se llama, ¿no?, el point of care, o sea, producir los CARs en el mismo sitio donde se van a administrar y no tener que andar, saco la féresis, se la mando a Estados Unidos, me hacen el CAR, me lo vuelven a enviar, se lo pongo, o sea, todo eso abaratará mucho también los costes. No creo que haya una solución milagrosa, sino que tiene que ser un trabajo conjunto y un cúmulo de diferentes aproximaciones que permitan abaratar estos costes, porque el día en el que los CARs funcionen en tumor sólido, vamos a tener la seguridad social de este país va a tener un problema, porque si funciona tenemos un tratamiento eficaz que a ver cómo se lo damos de forma accesible a todos los pacientes. Una pregunta para los dos. El otro día, hablando con Lluís Montoliu, que es también un primera fiera trabajando en este campo, en CRISPR, me comentaba en Petit Comité, con el CRISPR de momento solo podemos cortar. Nos despedimos de aspirar a nada más de momento, que has comentado tú también, Juan. Mi pregunta es, claro, son muy sonoros los experimentos exitosos, pero detrás de cada experimento exitoso hay muchos fracasos, que a veces no trascienden, y el éxito y el eco se lo lleva el experimento exitoso. Verdaderamente, ¿estamos dando demasiada credibilidad en cuanto a su capacidad terapéutica a los sistemas CRISPR, cuando realmente hay grandes limitaciones, lo que comentábamos en la primera rueda, ¿no?, movidas fundamentalmente por un profundo desconocimiento todavía de cómo se articula e interacciona el genoma entre sí mismo, ¿no? Es decir, estamos vendiendo el pescado antes de obtenerlo, de cazarlo. Gracias. Sí. Para los dos. Claro, yo humildemente desde el trabajo que hacemos nosotros, como habéis visto, es un trabajo muy fundamental y es prácticamente todo in vitro. No encontramos herramientas genéticas más eficientes ni una manera más eficiente de editar el genoma y más rápido que hasta ahora hemos podido hacer o con pair-based editing, que no hemos hablado sobre él, que es cambiando la base que conocemos que es el cambio causante de una enfermedad para poderlo poner en las células en concreto y hacer organoides. Nos cuesta aproximadamente 4 semanas hacer los mutantes que decimos, ¿no? Y poder comparar organoides sin esa mutación y con esa mutación. Y hemos vivido, pues, desde hace 8 años, pues, diferentes booms, ¿no?, de herramientas genéticas. Con Talent teníamos ciertas limitaciones,
dado que su configuración y el diseño también es limitante. Tienes unas ciertas combinaciones posibles para hacer uso de las talents y guiar con ingeniería genética la modificación. Y otras herramientas pues tampoco eran perfectas. No es perfecto, pero in vitro sí que hasta ahora podemos decir que son herramientas muy efectivas. La posibilidad además de fusionar formas que se llaman muertas de DEDCAS9, esta DEDCAS9 que va al sitio que yo quiero editar, no lo corta, pero llevar un carro al lado, ¿no? Estos activadores transcripcionales o de represión que actúan como activo o reprimo un gen que me interesa estudiar, de momento nosotros no hemos tenido acceso a una tecnología que sea más eficiente y más rápida que esta. Lo que hemos visto in vitro es que estas tecnologías nos permiten acortar mucho los tiempos. Luego después tenemos que hacer los estudios en un modelo animal y tendremos que aplicar las células modificadas genéticamente en un modelo animal y esto tendrá que llegar algún día a la clínica, ¿no? Pero esa primera fase de estudio, podemos decir que con esas tecnologías no es hype, no es una cosa que digas suena mucho y hace poco, no, funcionan muy bien. El tema de los off-target, ¿no? O de estos efectos indeseados es algo que preocupa mucho in vitro también, y hoy en día hay una cantidad bastante importante de herramientas informáticas que te ayudan a predecir, por una parte, si tu diseño puede dar lugar a estos off-targets, y tú como manipulador experimental luego puedes validar. Claro, si tienes tu sistema informático te predice 100 posibles off-targets, pues tú ya dices, bueno, este no lo voy a utilizar. Y luego tenemos que validar realmente lo que hemos hallado. Aquí es donde los tiempos pueden estar más comprometidos. Pero por la parte, la primera parte, ¿no? de la investigación que hacemos en el laboratorio, en los laboratorios in vitro, sí que hoy en día nos cuesta identificar herramientas que sean más efectivas, más eficientes y más rápidas. Luego tenemos todo un tema que no hemos estado comentando aquí hoy, que son los sistemas que utilizamos para que el CRISPR, las TALEN, se puedan introducir en las células. Se ha comentado antes los sistemas de delivery, esto no lo hemos podido tratar hoy aquí, desafortunadamente, pero este es un gran tema. Es decir, cómo podemos hacer además que estas herramientas genéticas lleguen de manera precisa, algún día en vivo, a ese órgano afectado o a esas células. Y este es el gran reto del que se habla poco. Yo creo que más que la edición genética en sí, que es muy matemática, y además tenemos hoy en día un sinfín de información que somos incluso incapaces de digerir, porque es muy difícil, además, como investigador, digerir toda esta información, son los sistemas que se llaman de delivery. ¿Cómo vamos a hacer un sistema eficiente, efectivo, para llevar esa tijera, esa modificadora genética al sitio que me interesa? Juanro ha hablado un poco, ¿no? Y no ha podido ahondar en los sistemas que decimos new systems, ¿no? O sea, no utilizar vectores virales, etcétera, pero este es el gran tema del que se habla poco todavía. Pero un ejemplo son las vacunas, por ejemplo, ¿no? Para COVID, ¿no? Cuando se introdujeron la famosa vacuna, ¿no? de BioNTech, fue porque ha habido un trabajo de 20 años en cómo hacer ingeniería de esas partículas, ¿no? Bueno, yo tengo la gran esperanza, trabajando en un instituto de ingeniería con grupos importantes en lo que serían sistemas nanobiológicos, ¿no? Con ingeniería, pues que estos dos mundos interoperen más, ¿no? El sistema de cómo voy a entregar, ¿no? Ese fantástico CAR o esa modificación de manera limpia, segura, y luego, pues, no diría que en nuestro sector, Lluís Montoliu, yo sabe que además lo respeto un montón y lo que dice, pues es un gurú para muchos de nosotros, pero sí que creo que in vitro, Lluís estará de acuerdo conmigo, que es un sistema muy efectivo. De hecho, por mi parte, dos cosas que añadir. Creo que, parafraseando a Lluís Montoliu, existen dos tipos de laboratorios, los que usan CRISPR y los que van a usar. O sea, es decir, in vitro la herramienta es brutal, in vitro. In vivo o como tratamiento tiene sus limitaciones, por supuesto, como toda terapia. Y esto lo hemos vivido con la terapia génica al principio, lo hemos vivido con la reprogramación celular. Cuando salió la terapia génica, íbamos a curar todas las enfermedades con terapia génica. Cuando salió la reprogramación celular, íbamos a hacer órganos, íbamos a hacer medicina regenerativa para todas las enfermedades del mundo. Cuando han salido los CARs, vamos a curar con los CARs todo. Y luego no es así.
nos damos cuenta de que hay nichos en donde las terapias son muy efectivas. Y a día de hoy, los pacientes con linfoma, por ejemplo, linfoma no Hodgkin, el 30% de los pacientes que no tenían otro tratamiento se curan con la terapia CAR frente a CD19. Es verdad que existe un 70% de pacientes que aún sigue recayendo, como ha recaído a otras, pero hemos mejorado la calidad de vida de 30% de los pacientes que no tenían otro tratamiento. Eso creo que es un dato muy importante. Y habrá nichos en donde las células CAR-T tengan un potencial muy grande y una efectividad muy grande, y habrá otros nichos en donde no sean tan eficaces y posiblemente haya que hacer terapias combinadas con otras cosas, o incluso directamente las terapias CAR-T no lo son. A día de hoy existe la aproximación CAR-T, se está empezando a utilizar frente a otras muchas cosas, frente a enfermedades autoinmunes, envejecimiento, muchas otras aplicaciones más allá del cáncer. ¿Qué impacto puede tener eso? Pues igual para enfermedades autoinmunes, por ejemplo, es muy prometedora. Ya veremos los ensayos clínicos donde nos llevan. Pero para otras enfermedades, el envejecimiento, pues también hay trabajos preclínicos que muestran, ¿no?, que somos capaces de detener el envejecimiento con los CRISPR. Entonces, yo creo que en general, con todas las terapias nuevas que en alguno de los campos funcionan muy bien, pues la sociedad, ¿no?, pues un poco se vende ese de que podemos, pero bueno, los científicos creo que sabemos muy bien en dónde estamos, y creo que también es nuestra labor ser cautos en este tipo de mensajes, ¿no?, que son terapias muy prometedoras, muy eficaces en algunos casos, y que para otros no requiere más que de continuar con la investigación. Bueno, si no hay más preguntas, sí, pues tenemos tiempo para una última pregunta. Vale, buenos días. Yo pregunto en representación a los ignorantes, que somos los que estudiamos filosofía, que por gajes del oficio pues nos va la ignorancia, ¿no? Y es verdad que desconociendo muchas cosas de las que habláis, pero sí que me surgía una duda, que es un poco ante la ceguera que a veces puede causar la técnica. Digo, no lo sé, ¿no?, pero puede que haya un vacío científico en cuanto al conocimiento de las causas. O sea, hablamos de modificación genética, de disfunción, o sea, de todos estos problemas ante una enfermedad. Obviamente yo, por ejemplo, ante un hijo, pues lo primero que quiero es una aplicación que le cure, ¿no? Pero puede que la ciencia exista el peligro de que deje de averiguar las causas que pueden estar más a mano de nuestro día a día. De que cuando se habla, entra un virus, bueno, ¿qué es que entre un virus? ¿Qué significa esto? Que en mi cuerpo se ha generado una reacción ¿a qué? O sea, las causas, ¿no?, de estos problemas que queréis atajar se estudian con la suficiente profundidad. O sea, entiendo que sí, pero a la vez digo, puede que lo tecnológico se coma una parte muy importante de la medicina, porque, por ejemplo, ¿no?, con la naprotecnología, en lugar de pasar directamente a una fecundación in vitro como técnica que soluciona cuando deseas un hijo, es curemos el problema raíz. Hay una falta de salud llamada infertilidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la sociedad se ha vendido directamente la técnica y en contra un poco de la vocación científica, ¿no?, y médica. Bueno, muchas gracias. Esta era la cuestión. Me parece que tu pregunta es súper pertinente porque, como yo hablo a nivel personal, habéis visto, por ejemplo, en la presentación que hemos aportado hoy aquí, pues que hemos hablado de muchas tecnologías, la bioingeniería, ¿no?, cómo puede aportar ciertas soluciones a ciertos problemas, ¿no? Estamos muy enfocados en aportar soluciones a un reto, pero nada sería posible sin conocimiento fundamental. El conocimiento fundamental de esa patología, qué es lo que hace ese gen, por qué ese gen da lugar a esa disfunción, y para ello tenemos que construir un modelo de trabajo. Nuestro modelo de trabajo son esos pequeños tejidos artificiales para poder hacer esa pregunta, porque yo no puedo, sino de otra manera, trabajar con un modelo tisular para poder formular este tipo de preguntas. Corremos el riesgo, como bien dices, de que la tecnología llegue un momento que nos limite o que nos impida el formular preguntas fundamentales en el ámbito, por ejemplo, de la biología celular, que es la base fundamental de nuestros estudios, ¿no? Entonces creo que es una reflexión muy pertinente y algo que yo creo que asegura bien que no perdamos ese foco es contar con equipos multidisciplinares, transdisciplinares, en los que tengas un equipo pues que tenga
ese interés, ¿no?, por la pregunta conceptual. Quiero conocer cómo se genera una nefrona, quiero entender por qué la nefrona tiene... Son preguntas que, por ejemplo, tenemos en el laboratorio, y luego preguntas muy aplicadas, de caso de uso. A nivel personal, el día que perdamos este binomio y el equilibrio de este binomio también, para que las cosas estén equilibradas, eso es otro reto que uno tiene también como jefe de grupo, ¿no? Que no nos dejemos tampoco llevar por estas grandes, ¿no?, titulares, ¿no?, de vamos a poder hacer organoides de todo absolutamente. No. Yo no he podido ahondar mucho en lo que hacemos en el laboratorio, pero siempre tenemos que ser muy cautos y no perder, como bien dices tú, bueno, lo que sería la teoría, ¿no?, el conocimiento fundamental de la pregunta que uno tiene, y sobre todo si la pregunta no se puede formular de otra manera a cómo la estoy preguntando. No me estoy complicando mucho la vida haciendo todo esto para contestar el qué. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de CAR-T o de lo que hacemos nosotros, Juanro también ha comentado en algún momento, bueno, todo este proceso es súper complejo, ¿no?, porque implica sacar las células, volverlas a poner. No hay otra manera mejor de hacerla. Técnicamente no es posible. Y ahí es donde la tecnología entra y podemos correr estos riesgos, ¿no? Pero no tengo una respuesta, sino que comparto tu reflexión, porque es algo que realmente yo creo que nos preocupa mucho en el momento en el que estamos ahora, que también he introducido en el ámbito de la ética. Es decir, estamos introduciendo toda una serie de tecnologías. Por eso hablábamos de esta ética de la bioingeniería o la bioingeniería de la ética, que es un concepto que además ha acunado pues In Soo Yoon en Harvard, no es un concepto que haya traído yo aquí a la mesa, porque preocupa mucho que no estemos preparados realmente para este choque, ¿no?, de técnicas y tecnologías asociadas a una pregunta muy básica, y cómo hacer para que realmente haya este diálogo continuo entre la investigación y la ética de la investigación. Yo solo un pequeño apunte. Creo que la pregunta es muy relevante, y compartir que creo que desde el punto de vista tecnológico muchas veces tenemos que tener mucho cuidado que no nos ciegue la tecnología, porque, por ejemplo, para curar una gripe no necesitamos administrar un CAR. Es decir, muchas veces para un paciente normal una gripe con paracetamol y cama se cura. Es decir, tenemos que tener que la tecnología a veces nos ciega, pero también es verdad que necesitamos de la tecnología. Y sobre el conocimiento básico es esencial. Y uno de los ejemplos más recientes es el COVID. El COVID llegó y no me acuerdo, pero en pocas semanas se conocía qué células infectaba, qué receptor utilizaba, y se ha hecho y gracias a conocer la biología del virus se han podido desarrollar las vacunas que, pues, afortunadamente han sido tan eficaces. Y realmente es un ejemplo de desarrollo de una terapia, en este caso de una vacuna, en tiempo récord, porque se ha juntado muchas cosas. Se ha juntado conocimiento básico de la enfermedad, se ha juntado experiencia tecnológica de las empresas, en este caso de BioNTech, Moderna, de todas las, para poder hacer estas vacunas en un tiempo récord. Y creo que es. Y sí, sí, exactamente, que de repente hemos tenido, pues eso, millones de personas naif a la enfermedad y que se han infectado. Bueno, pues después de este tirón de orejas desde la filosofía, vamos a pasar, haremos el receso para comer. Muchísimas gracias a la doctora Nuria Montserrat y al... Sí, pues habrá foto. Pues muchísimas gracias a los dos por su presentación y las...